Buenos días, alumnos, ¿qué tal? Buen día. En un minuto comparto la diapositiva de la semana número 3 del curso de trigonometría. Ok, por favor me confirman si lo que voy a escribir en la diapositiva se logra observar. Todo lo que estoy escribiendo se logra observar, por favor me confirman. Sí, profesor. Perfecto, gracias. Gracias. Entonces, como en esta semana número 3 lo que vamos a ver son razones trigonométricas, pero de ángulos en posición normal. Adicionalmente, también tenemos que observar lo siguiente. Vamos a tener que reducir ángulos mayores a una vuelta con las estrategias que se van a ver en clase. Cualquier consulta, duda que tengan, ya saben, pueden escribir por el chat o pueden prender su micro y podemos interactuar para absorber esas dudas. Semana número 3, como les estaba mencionando, tenemos los ángulos en posición normal y adicionalmente el tema de reducción al primer cuadrante. Como puedes observar, por acá tienes la imagen. Esta imagen viene a ser un ángulo menor a una vuelta. ¿Por qué menor a una vuelta? Recuerda, una vuelta completa, ¿cuánto es? 360 grados. Y evidentemente esto de acá es menor que 360 grados, entonces a eso se le llama, en este caso, menores que una vuelta. Y en ese otro gráfico, ya evidentemente esto ya es mayor a una vuelta, ¿cierto? Es mayor a 360 grados. Entonces nosotros vamos a tener que interactuar en los ángulos menores a una vuelta. Porque ya prácticamente en el tema anterior conocemos cuál es el seno de 30, el coseno de 45, con eso estamos familiarizados, entonces todos los ángulos mayores a una vuelta, a dos vueltas, tenemos que reducirlo con las estrategias que le estaba mencionando para poder reducir ello y trabajar con los ángulos o las razones trigonométricas ya conocidas en el tema anterior. Ahora, el contenido de la clase que se va a presentar, vamos a tener que ver los ángulos en posición normal. Acá aparece quién aparece, aparece radio vector, aparece la abscisa y aparece la ordenada. Ángulos coterminales. ¿Qué vienen a ser los ángulos coterminales? Aquellos que están en este caso de 90, de 180, 270 y 360 grados. Las razones trigonométricas de ángulos en posición normal justamente no van a trabajar con el cateto opuesto, el adyacente. En este caso le vamos a cambiar de nombre, vamos a llamarle la abscisa, vamos a llamarle la ordenada y vamos a llamarle radio vector. Razones trigonométricas de ángulos negativos. Le menciono que los ángulos negativos, cuando tú le aplicas el coseno y le aplicas la secante, ese ángulo negativo, su resultado va a ser siempre positivo. Y las demás razones trigonométricas de esos ángulos negativos, sí o sí se mantiene con el signo negativo. Signos de las razones trigonométricas en los cuadrantes. Es decir, en el primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto cuadrante, qué razones trigonométricas son siempre positivas y quiénes no lo son. Es importante tener eso presente. Y por último, la reducción al primer cuadrante, como les estaba mencionando. Y ángulos positivos menores a una vuelta y también ángulos positivos mayores a una vuelta. Los objetivos, nosotros en esta ocasión, es decir, ustedes, al finalizar la clase estarán en la capacidad de poder resolver ejercicios y problemas de contexto real, donde están involucrados los ángulos mayores a una vuelta, donde están involucrados menores a una vuelta, con las estrategias, cuáles son las estrategias específicamente, cómo podemos reducir aquellos ángulos mayores a una vuelta, cómo podemos deducir de un punto, cómo podemos obtener el radio vector, cómo ese punto podemos encontrar la distancia, el tiempo. Es decir, toda esta clase va a estar enfocada a referentes problemas de la vida cotidiana. Semana número 3. Ángulos en posición normal. ¿Qué nos menciona? En la posición normal nos dice un ángulo tiene en este caso un vértice, tiene un origen como se puede observar en la gráfica, va a tener un lado inicial, va a tener un vértice que viene a ser el 0,0, un lado final. Entonces tenemos un lado inicial y tenemos un lado final. A eso que nos va a generar en esta ocasión tenemos un ángulo alfa. Los ángulos cuadrantales, como te estaba mencionando, los ángulos cuadrantales son aquellos que coinciden en algún eje del sistema de coordenadas. Tenemos por acá en ejemplo, tenemos el ángulo cuadrantal de 90 grados. En el otro caso tenemos el ángulo cuadrantal de 270. Pero ¿qué más podemos obtener? También tenemos el ángulo cuadrantal, en este caso de cuánto? De 180. Y cuando es una vuelta completa, de 360. Entonces, esos serían los ángulos cuadrantales. Sería de 90 grados, de 180, 270 y 370.
Voy a mencionarte que es un ángulo cuadrantal. Es aquel lado, un ángulo que termina en un lado final y coincide justamente con los ejes de los sistemas. Ahora vamos a denotar cuáles son las razones trigonométricas, ahora con la abscisa, con la ordenada y con el radio vector. Algo importante nos menciona, un punto para este tipo de casos no tiene que ser el origen, es decir, el cero, el punto y coma cero. ¿Por qué? Por lo siguiente que vamos a tener que demostrarlo. También nos menciona que vamos a trabajar ya no con ángulo θ, sino con un ángulo alfa en posición normal. Acá tenemos nuestro plano cartesiano, tenemos un lado inicial, un lado final, y tenemos el ángulo alfa. Tenemos entonces con ese ángulo alfa podemos denotar un punto que vendría a ser la X, para en nuestro caso la X viene a ser la abscisa, y para la Y viene a ser nuestra ordenada. Y esa R que puedes observar ahí viene a ser un radio vector, justamente la R que está por acá, que se tiene que cumplir que sea positiva y nunca tiene que ser cero. ¿Cómo obtenemos la R? El radio vector se obtiene elevando la abscisa al cuadrado más la ordenada al cuadrado y todo lo aplicamos la raíz cuadrada. Entonces, recuerdo eso por definición, tiene que ser mayor o igual a cero, pero en este caso no puede ser cero. ¿Por qué motivo? La R nunca tiene que ser cero. Por el motivo siguiente, cuando tú vas a encontrar el seno de alfa, ¿cómo sería el seno de alfa? Sería en este caso la ordenada, que es y dividido entre el radio vector. Pero ¿qué pasaría si nuestro radio vector vendría a ser cero? Imaginemos que acá tenemos una ordenada, cualquier valor que pertenece a los reales. Ahora, la pregunta es, ¿yo puedo dividir un número entre cero? ¿Es posible eso? ¿Es posible dividir un número entre cero? Por ejemplo, 3 No. entre cero. No, es no definido. Claro, no se puede encontrar, no está definido. Es absurdo. Por tal motivo, entonces nuestro radio vector nunca tiene que ser cero. En este caso siempre es positivo. Bien, gracias por tu participación. Exacto, no tiene que ser cero. Entonces volvemos, el radio vector siempre es positivo. Ya explicamos por qué el caso no tiene que ser cero, por eso no se toma el punto cero, punto y coma cero. Ahora, el seno de alfa vendría a ser la ordenada entre el radio vector. ¿Qué vendría a ser el coseno de alfa? El coseno de alfa viene a ser la abscisa entre el radio vector. Recuerda, la abscisa es la X, la ordenada es la Y. Y la tangente viene a ser la división entre la ordenada y la abscisa, es decir, Y entre X. ¿Y cuál vendría a ser la cotangente, la secante y la cosecante? Pues como el tema anterior estábamos explicando de las razones recíprocas, entonces evidentemente esto es lo recíproco, es decir, lo inverso. La cotangente viene a ser la abscisa entre la ordenada y la secante viene a ser el radio vector entre la abscisa. Y por último, la cosecante es el radio vector entre la ordenada. La secante era el radio vector entre la abscisa. Es decir, todos estos tres de acá son el inverso, por ejemplo, acá la tangente tiene su inverso que es la cotangente. El seno viene a ser el inverso que es la cosecante y el coseno viene a ser su inverso de la secante, como pueden observar. Es importante que eso lo tengan presente porque a partir de ahora trabajamos con la ordenada, con la abscisa y el radio vector. Es decir, con los puntos que nos menciona el problema tenemos que, esos son los datos, por eso tenemos que reemplazarlo y encontrar el seno o coseno dependiendo de las razones trigonométricas que nos solicita el problema. Entonces tenemos tres datos que encontrar, la ordenada, la abscisa y el radio vector. Recuerda, el radio vector se encuentra como la raíz cuadrada de la suma al cuadrado del abscisa al cuadrado y la ordenada al cuadrado. Pasamos a la siguiente diapositiva, nos dice las razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales. En esta tabla se va a mencionar cuáles son el seno, coseno, tangente, cotangente y la secante y la cosecante de los ángulos cuadrantales, es decir, del ángulo 0, del 90, de 180, 270 y 370. Esos son los 5 ángulos cuadrantales. Tenemos primero el seno de 0. El seno de 0 es 0. El seno de 90 viene a ser 1. El seno de 180, 0. El de 270 menos 1. Y el seno de 360 viene a ser 0. Como puedes observar ahora el coseno de 0 es 1, el coseno de 90 es 0, el coseno de 180 es menos 1, el coseno de 270 es 0 y el coseno de 360 es 1. Mira, hasta el momento veo una pequeña característica que se está repitiendo, se está cumpliendo, que el 0 con el 360, si yo le aplico el seno, el coseno, vienen a ser exactamente lo mismo. Vamos a ver que ese patrón se siga cumpliendo. ¿Qué pasaría para la tangente? La tangente de 0 es 0. La tangente de 90 es no definido, no existe.
La tangente de 180 es cero, la tangente de 270 no existe, no definido, y la tangente de 360 nuevamente es cero. Coincide justamente con el cuadrantal que viene a ser el ángulo cero. Con la cotangente, para la cotangente de cero es no definido, no existe. Para la cotangente de 90 es cero, para la cotangente de 180 es no existe, no definido, y la cotangente de 270 viene a ser el valor de cero. Y por último, la cotangente de 360 también es no definido, no existe. Entonces prácticamente todas las razones trigonométricas del cero y del 360 son exactamente lo mismo. Por último, vamos a tener la cosecante de cero es no definido, no existe. La cosecante de 90 es uno, y la cosecante de 180 es no existe, no definido. Y por último tenemos la cosecante de 270 es menos uno, y la cosecante de 360 es exactamente igual a los valores encontrados del ángulo cero. Entonces, cuando tú tienes las razones trigonométricas de cero, esto es lo mismo encontrar las razones trigonométricas de 360. ¿Hay una mnemotecnia para poder aprenderse esto? Sí, esta mnemotecnia es la siguiente. Tú lo puedes aprender de esta manera o en este caso, si lo tienes presente el cuadro, bien. Ambos son válidas. ¿Cuál viene a ser la mnemotecnia? La mnemotecnia para encontrar las razones trigonométricas del seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante es la siguiente. Para el cero viene a ser la siguiente mnemotecnia. Sería Oyonin, y para el 90 Yononi, es yo, noni. Y lo mismo pasa para el de 180, o yonin, pero ahora sí con signo S1 viene a ser con signo negativo. Y para el de 270 viene a ser lo mismo yononi. Yononi viene a ser, a ver un minuto, viene a ser en este caso yononi, pero con signo negativo, donde la n que viene a ser el no definido o no existe. Como te mencionaba, la mnemotecnia es esto de acá. De manera vertical puedes leerlo así. Yononi, Oyonin, disculpen, la primera es Oyonin y la segunda es Yononi. Y lo demás se vuelve a repetir, solamente que cambia qué cosa, el signo. ¿A quién le va a cambiar el signo? Al uno. Si es positivo, lo cambias a negativo. Ambas mnemotecnias son válidas, ya dependiendo de cuál deseas elegir. Entonces, esto vendría a ser el cuadro de las razones trigonométricas, las 6 razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales. Mencionarte que las razones trigonométricas del cero y del 360 son exactamente las mismas. Lo mismo pasa con las razones trigonométricas del 90 y del 270. Son exactamente lo mismo, a excepción que cambia el signo. ¿El signo quién? En el uno. Y lo mismo pasaría con los siguientes. Vamos a ver el siguiente dispositivo. Nos dice las razones trigonométricas de ángulos negativos. ¿Qué pasaría? Ya te había dado un indicio de que solamente cuando tú tienes ángulos negativos en el coseno y la secante siempre son positivos. Los demás razones trigonométricas se conserva el signo negativo. Tenemos por acá entonces el seno de un ángulo negativo viene a ser el mismo, a ver, viene a ser la misma razón trigonométrica, pero ya con el ángulo positivo, y el seno viene a estar multiplicado por el menos. Es decir, que ese menos es absorbido y saldría el menos. Entonces sería el seno de menos alfa es exactamente igual a menos seno de alfa. ¿Qué pasaría con el coseno? Justamente lo que te estaba mencionando. Para el coseno, si yo tengo el coseno de menos alfa, esto es exactamente igual al coseno de alfa. ¿Qué significa? Que el signo menos desaparece. Desaparece en este caso. Para la tangente, el signo menos se mantiene. La tangente de menos alfa es exactamente igual a menos tangente de alfa. Para la cotangente también, el signo menos sale. Sería la cotangente de menos alfa es igual a menos cotangente de alfa. Pero para el caso de la secante y del coseno, solamente para ellos se vuelven positivas. Entonces, la secante de menos alfa es exactamente igual a qué cosa? A la secante de alfa, pero positivo. Por último, tenemos la cosecante de menos alfa. La cosecante de menos alfa sería menos cosecante de alfa. Entonces, ¿qué podemos resaltar en estos ángulos de la forma negativa? Que solamente para el caso
del coseno y para el caso de la secante, cuando yo aplico en ángulos negativos, al resolverlo todo ello, se cambia a ángulos positivos. En las demás razones trigonométricas, el ángulo negativo saldría, se multiplicaría por el menos. Tengan presente eso, por favor, porque en los demás problemas vamos a utilizar esas propiedades, esas definiciones, para poder resolverlo. Ahora tenemos los signos de las razones trigonométricas en los cuatro cuadrantales. Primer cuadrantal, segundo, tercer y cuarto. Dice, el cuadrante al que pertenece un ángulo en posición normal. En el primer cuadrante tenemos primero derecha, izquierda, segundo, tercer y cuarto cuadrante. En este caso tenemos solamente cuatro cuadrantes. En el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas son siempre positivas. ¿Qué significa? El seno, coseno, tangente, cotangente, la secante y la cosecante, todas son positivas a sección del segundo cuadrante. En el segundo cuadrante solamente son positivas las razones trigonométricas del seno y su recíproca, que viene a ser de la cosecante. En el tercer cuadrante solamente van a ser positivas las razones trigonométricas de la tangente y de la cotangente. Y por último, por descarte, nos quedaríamos en el cuarto cuadrante, que solamente son positivas las razones trigonométricas del coseno y de la secante. Las demás son negativas en ese cuarto cuadrante. Entonces hay que tener también presente eso porque al momento de reducir un ángulo de mayor de una vuelta, tenemos que tener presentes en qué cuadrante es positivo y en qué cuadrante no es negativo, no es positivo, es decir, negativo. Ahora tenemos los ángulos coterminales. Los ángulos coterminales, ¿qué nos vienen a decir? Dice, los ángulos coterminales son aquellos que coinciden en sus lados finales. Por ejemplo, acá tenemos el ángulo alfa que va en sentido, ¿en qué sentido iría en este caso el alfa? En sentido antihorario. Y el beta vendría a ser en el sentido horario. ¿Ok? Entonces, coinciden, sí, justamente coinciden ambos en que su lado final, vendría a ser este es su lado final del beta y esto sería su lado final del alfa. Entonces, justamente cuando coinciden a esos tipos de ángulos, la vamos a llamar ángulos coterminales. ¿Qué se cumple cuando se da ese tipo de casos? Con dos propiedades. La primera propiedad es que beta en este caso sería menos alfa, sería múltiplo de 360 grados, o si yo lo quiero expresar en radiales, sería múltiplo de 2pi. ¿Cómo vendría a ser esta fórmula? Recordemos el de acá. ¿Te acuerdas que para que todo sea múltiplo de 360, si este ángulo que está acá de alfa, yo necesito que vaya en otro sentido, fácil, lo cambio de lado y esto que es alfa vendría a ser a menos alfa. Entonces la sumatoria de beta más menos alfa me tiene que ser múltiplo de 360. Entonces más por menos vendría a ser beta menos alfa y es múltiplo de 360 justamente que está acá tu propiedad. Es por eso que aparece el menos. Entonces, ¿qué pasaría con los ángulos coterminales cuando yo lo aplico su diferencia? Tiene que ser múltiplo a 360 grados. En este caso, en el sentido horario. Exactamente, hay otra propiedad que es fundamental. Cuando yo tengo ángulos coterminales, las razones trigonométricas son exactamente iguales. Como ejemplo, si yo encuentro el seno de alfa, esto tiene que ser exactamente igual a qué cosa? A la misma razón trigonométrica, el seno de beta. ¿Por qué? Porque el ángulo alfa y el ángulo beta, por caso, por dato, me podrían decir que son ángulos coterminales. Entonces, las razones son exactamente iguales para esos ángulos. Otro sería la tangente de alfa, es exactamente igual a la tangente de beta. Entonces, la propiedad 2 es importante, sí, siempre y cuando me mencionen que los ángulos alfa y beta sean coterminales. Si no me mencionan que son coterminales, pues esta propiedad no tendría por qué aplicarlo. Solamente se aplica cuando son ángulos coterminales. Pasamos a la siguiente. La reducción al primer cuadrante, que es tema importante. ¿En qué momento voy a reducir un ángulo al primer cuadrante? Nos dice la reducción del ángulo alfa de cualquier magnitud al primer cuadrante consiste en encontrar otro ángulo θ situado en el primer cuadrante donde le apliquemos las mismas razones trigonométricas a sección del signo. Por ejemplo, acá, si nosotros queremos reducir un ángulo al primer cuadrante y queremos trabajar con múltiplos de 180 o múltiplos de 360, entonces, ¿qué se va a conservar? Nos dice por eso esta formulita que saca.
Nos dice, si nosotros queremos trabajar solamente con múltiplos de 360 o múltiplos de 180, ¿cómo se resuelve? Entonces, si nosotros tenemos una razón trigonométrica, la razón trigonométrica a reducir al primer cuadrante se conserva, es la misma. Pero ¿qué cambia? Va a cambiar el signo. ¿Y de qué depende el signo? ¿Cómo obtengo el signo más? ¿Cómo obtengo el signo menos? Acá te menciona. El signo más o el signo menos depende de esa razón trigonométrica que tú quieras reducir. ¿A qué cuadrante pertenece? ¿Al primer cuadrante, al segundo, al tercero o al cuarto cuadrante? Por eso te mencionaba que era importante tener presente qué razones trigonométricas son positivas en el segundo, tercer o cuarto cuadrante. Veamos un ejemplo para que quede mucho más claro. Por ejemplo, acá, yo tengo el seno de 2pi menos θ. Entonces yo quiero reducir todo ese argumento, todo ese ángulo al primer cuadrante. Como estoy trabajando con 2pi, que es múltiplo de 360, entonces mi misma razón trigonométrica se conserva. ¿Qué significa? Si acá está seno, el resultado final tiene que también ser seno. Ahora, este ángulo θ queda por acá. El detalle es, ¿qué signo voy a poner? ¿Más o menos? La pregunta es esto de acá. Si 2pi es 360 más o menos por acá, y yo le voy a restar un ángulo agudo de θ, entonces ese ángulo final va a quedar más o menos ¿por dónde? A pertenecer al cuarto cuadrante. Y la consulta es, ¿el seno en el cuarto cuadrante es positivo o negativo? ¿Cuál Negativo. vendría a ser su negativo? Entonces al final me va a salir ¿qué cosa? El menos seno de tita. Vuelvo a mencionarte, el signo es depende de esta razón trigonométrica en qué cuadrante pertenece, si es positiva o negativa. Y como trabajo con múltiplos de 180 o múltiplos de 360, la razón trigonométrica se conserva, es decir, es la misma. Vamos a ver que eso sea correcto. Vamos a borrar este apartado y vamos a ver que sea exactamente lo mismo que está planteado. Por acá tenemos, exactamente pertenece al cuarto cuadrante. Y como pertenece al cuarto cuadrante, ¿qué nos está mencionando? Lo siguiente, que el signo de seno va a ser negativo. Y como es negativo, al final, ¿qué nos va a dar? Que es menos seno de tita. Y con eso estaría finalizando, reduciendo tu ecuación al primer cuadrante. Como puedes observar en esta imagen. Ahora, eso es el resumen de justamente cómo se obtiene el signo. Recuerda, el signo me menciona si la razón trigonométrica, seno, pertenece al cuarto cuadrante, pero en el cuarto cuadrante solamente es positivo el coseno y la cosecante. Por tal motivo, el seno viene a ser negativo. Veamos otro ejemplo. La tangente de 225. A mí me piden reducirlo al primer cuadrante. Entonces, ¿cómo lo escribo? Lo puedo escribir como 180 más 45. Pero como yo trabajo con 180, que es pi, entonces la misma razón trigonométrica se conserva. ¿Qué significa? Que permanece la tangente. Ahora mi pregunta es, 225, ¿a qué cuadrante pertenece? Su respuesta es Tercero. 225. Al tercero. Y recuerden, el tercero solamente son positivos. ¿Quiénes? La tangente y la cotangente. En este caso viene a ser justamente lo de acá. Entonces, como pertenece al tercer cuadrante, tenemos que 180 más 45 pertenece al tercer cuadrante. Por tal motivo, es positiva. Entonces, ahí justamente se menciona, es positivo en el tercer cuadrante. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría solamente más tangente de 45. O en este caso, tangente de 45, porque cuando no aparece signo al lado izquierdo, se supone por defecto que es el positivo. Entonces ahí quedaría reducido más que todo el ángulo de 225 a un cuadrante, al primer cuadrante en este caso. Entonces, haciendo un repaso, ¿qué se tiene que tener presente? Tienes que tener presente si trabajas con múltiplos de 180 o 360. Entonces, con múltiplos de 180 o 360, la misma razón se mantiene. Ahora, ¿cómo obtengo el signo? El signo lo obtengo si la razón con la que estoy trabajando pertenece a qué cuadrante y si en ese cuadrante que pertenece es positivo o negativo. Y de acuerdo a ello viene el signo. En este caso, la tangente de 45, nosotros sabemos que evidentemente es 1. Ahora vamos con el siguiente. Tenemos los ángulos positivos menores a una vuelta. Dice, considerando un ángulo θ, usamos lo siguiente. Recuerda, la diapositiva anterior, tú has reducido solamente en base a múltiplos de 100, es decir, más 180 o 360.
En ese caso ya no vamos a trabajar con 180 ni 360, sino que vamos a trabajar con 90 o 270. Cuando yo trabajo con 90 o 270, ya no trabajo con la misma razón trigonométrica, sino trabajo con su corrazón, como aparece acá. Trabaja con la corrazón y el signo más y menos depende exactamente con la misma estrategia de la anterior. Identificar a qué cuadrante pertenece y ver si es positivo o negativo. Ojo, que cuando tú trabajas con 90 o 270, tu respuesta final tiene que ser la corrazón. Entonces el signo depende de la razón trigonométrica en el cuadrante al cual pertenece. Es decir, exactamente lo mismo que hemos estado resolviendo en la diapositiva anterior. Un ejemplo. Por acá tenemos cómo sería la tangente de 3pi entre 2 menos tita. Acá, como yo puedo observar, este 3pi entre 2 es exactamente ¿cuánto? 270. Entonces estoy trabajando con ángulos de 270. Entonces mi respuesta final tiene que ser la corrazón. ¿Y cuál es la corrazón de la tangente? Pues la cotangente. ¿La cotangente de quién? De tita. Ahora, ¿qué me falta hallar? Si es positivo o si es negativo. Ahora, yo te pregunto, si estamos en 270 más o menos por acá, y yo le voy a quitar un ángulo agudo, que sería de tita, entonces el ángulo final vendría a ser exactamente, a ver un minuto, vendría a ser exactamente por acá. Entonces, ese ángulo, ¿a qué pertenece? Pertenece al tercer cuadrante. Y si pertenece al tercer cuadrante, recordemos en el tercer cuadrante, la tangente es positiva o negativa. Viene a ser positiva. Entonces, al final me quedaría solamente más cotangente de tita. Y vamos a ver que eso sea exactamente lo mismo que está en la diapositiva. Entonces, como te mencionaba, todo ese ángulo, todo ese argumento pertenece al tercer cuadrante. Y como pertenece al tercer cuadrante, la tangente es positiva. Entonces, al final, yo no voy a escribir la tangente, sino escribo su corrazón, como te menciona acá. Recuerda, solamente se va a escribir la corrazón cuando trabajas con ángulos de 90 grados o ángulos de 270 grados. Ahora vamos con otro ejemplo más. El coseno de 310. Ese coseno de 310 yo lo puedo separar como una suma de ¿quién? Como una suma de 270 grados más 40 grados. Entonces, como trabajo con un ángulo de 270 grados, al final mi respuesta tiene que ser ¿qué cosa? La corrazón. ¿Y cuál es la corrazón de coseno? Viene a ser seno. ¿Seno de quién? Seno de 40. Entonces solamente me preocupo en encontrar el signo, si es positivo o si es negativo. Recordemos, 360, ¿a qué cuadrante pertenece? 360 más o menos está por acá, pertenece al cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante, ¿el coseno es positivo o negativo? Positivo. Entonces mi respuesta final va a ser más seno de 40. Es exactamente lo mismo que hemos estado mencionando. Vamos a verificar que eso se dé. Entonces, el 360, como te mencionaba, pertenece al cuarto cuadrante. ¿Qué más? En el cuarto cuadrante, ¿el coseno es positivo? Sí, es positivo. Entonces, al final, ¿qué escribo? Más la corrazón del coseno, que viene a ser el seno. ¿El seno de quién? El seno de 40 grados. Y con eso estarías reduciendo el ángulo 360 expresado como su corrazón, que sería el seno de 40. Y con eso estarías culminando ese tipo de problemas. Cuando quieras reducir, recuerda que esto solamente se trabaja con la corrazón cuando trabajas con 90 grados o 270 grados. En cambio, cuando trabajas con 180 grados o 360 grados, se mantiene la misma razón trigonométrica. Vamos con los ángulos mayores a una vuelta. Cuando tienes ángulos mayores a una vuelta, vas a trabajar con múltiplos de quién? De 360, o si quieres trabajar con múltiplos de 2pi n, que vendría a ser en este caso, en el caso de los radiales, donde n pertenece a los enteros. Entonces nos menciona, ¿cómo vamos a encontrar esto? Cuando yo trabajo con múltiplos de 360, esa misma razón se va a conservar. Si trabajo con seno, mi respuesta va a ser seno. Si trabajo con secante, mi respuesta va a ser secante. Es decir, la misma razón trigonométrica, a reducirlo, se va a mantener. Y el ángulo va a ser exactamente el mismo si es positivo, positivo, si es negativo, negativo. ¿Y qué pasaría cuando es negativo? Pues aplicas el tema anterior, donde te mencionaba que solamente cuando son ángulos negativos y aplicas las razones trigonométricas,
el coseno y la secante son positivos. Lo demás, el signo menos sale hacia afuera. Ok. Tenemos un ejemplo. Por acá tenemos el ejemplo de la secante de 103 pi entre 3. ¿Cómo se resuelve? Cuando tú tienes 103 pi entre 3, sería exactamente a 2 pi por 17 más pi entre 3. ¿Cómo saldría eso? Pues de la siguiente manera. Hay una estrategia para resolver ese tipo de problemas. Mira, cuando tú tienes cualquier razón, voy a escribir otro color. Cuando tú tienes cualquier razón trigonométrica y está expresado por acá a la n pi y dividido entre k, exactamente como está acá, entonces, ¿cómo encuentro, cómo separo, cómo voy a reducir? Entonces, lo que tienes que hacer es dividir esa n, lo vas a dividir esa n entre ¿cuánto? Entre 2, entre 2k. En mi caso, ¿cómo? Ya, es dividir esa n entre 2k y se escribe el residuo o el resto. Vamos a ver cómo hemos obtenido todo esto, todo este apartado de acá, con justamente lo que les estaba mencionando. Mira, es exactamente lo mismo que está puesto acá de color negro. Sí, n vendría a ser 103, k vendría a ser el 3. Esto solamente se da cuando tienes expresado un argumento como una fracción. Entonces, vamos a dividir 103, 103 entre el doble del k. K para mí es 3, entonces lo divido entre el doble, sería entre 6. Cuando yo divido aproximadamente, ¿cuánto me da? Me da por acá un 1, me quedaría 6, me quedaría ¿cuánto? 43. Un 17 en enteros. ¿Cómo sería entonces el 103? El 103 sería 6 por 17, que multiplicando me sale 102. ¿Cuánto le falta para que sea exactamente igual a 103? Le falta solamente 1. Entonces, ¿cómo se va a escribir? Recuerda, se escribe resto. ¿Cuál es lo que me falta? Me falta solamente 1. Entonces, yo escribiría toda esta expresión, como está por acá. Se escribe la secante de múltiplos de 2pi, ¿por cuánto? Por 17. Más, ¿cuánto me falta acá? Me falta 1. Entonces, en lugar de poner esa n, pongo 1 por pi. Y justamente, ¿con qué estoy trabajando? ¿Con qué denominador? Con el denominador 3. Y ahí terminas. ¿Qué significa acá? Este espacio que está acá va a ser el resto, lo que le falta al momento de dividir. Si yo tengo 103, lo divido entre 6, me sale 6 por 17, que es 102. ¿Cuánto le falta a 102 para que sea 103? Le falta 1. Entonces yo solamente me voy a escribir con este 1, lo voy a reescribir y lo voy a poner acá. 1 por pi, ¿cuánto es? Pi. Y ese pi lo divido entre el mismo denominador. Y con eso ya estarías reduciendo esa expresión de lo que es ya fracción a una fracción mucho más pequeña. Vamos a ver exactamente lo mismo con los antes. A ver, vamos a borrar esto de acá. Y es justamente lo que estaba acá, pues, muchachos. Era 2pi por 17 más pi tercios. Entonces, ¿qué se conserva? Se conserva cuando es múltiplo de 360, ¿qué se hacía? Se mantenía la misma. A ver, un minuto. ¿Se mantenía qué cosa? Se mantenía la misma. A ver. Ok, les estaba mencionando que cuando trabajas con la misma múltiplo de 360, ¿qué se mantiene? Se mantiene la misma razón trigonométrica. En este caso sería secante. ¿Y qué me quedaría? Solamente el ángulo tita, que en este caso es pi tercios. ¿Cómo está por acá? Recuerda, si acá es positivo, positivo. Si es negativo, se mantiene acá con negativo. En este caso es positivo. Así que lo mantengo con el mismo positivo. Ahí vamos con otro ejemplo. Para el siguiente ejemplo, yo tengo el coseno de 2220. ¿Y esto cómo lo expreso? Vamos a expresarlo justamente con lo que hemos estado mencionando. Ese 2220, ¿cómo lo puedes expresar? Lo puedes expresar como 360 por 6. ¿Y cuánto le faltaría a esto para que sea exactamente igual a 2220? Le faltaría solamente 60 grados. Entonces, como yo trabajo con ángulos de múltiplo de 360, ¿qué se va a hacer? Se mantiene la misma razón trigonométrica del coseno.
coseno y se copia exactamente el ángulo de acá con su mismo signo, el ángulo tita. En este caso es positivo, entonces ¿cómo me quedaría? Me quedaría coseno de 60, justamente como está en ese apartado. Ahora vamos con el siguiente. ¿Qué pasaría si yo tengo tangente de pi, de 23 pi entre 4? Vas a hacer, ahora sí vas a hacer con lo que se estaba mencionando. Ok, ¿cómo sería? Vamos a dividir en ese caso. Por acá tenemos el 23, lo vamos a dividir entre 2 veces k. ¿Pero quién es k? Es 4. Entonces lo vamos a dividir entre 8. Y 23 entre 8 aproximadamente, ¿cuánto vendría a ser? Vendría a ser, en este caso, ¿qué pasa si sería 3? Sería 23 es 8 por 3, que es 24. Pero ¿cuánto le falta? ¿O cuánto le quito? ¿Cuánto le resto para que sea 23? Le voy a restar 1. Entonces, ¿cómo lo escribiría? Sería tangente de 8, en este caso, a ver, acá no, sería tangente de 360 por 3 menos, ¿menos quién? Menos pi cuartos y multiplicado por 1. Recuerda ese 1 de dónde proviene. Ese 1 proviene de acá. Porque 8 por 3 es 24, pero ¿cuánto le tengo que restar para que sea 23? Le resto 1. Entonces ese 1, que es el resto que me interesaba, lo voy a multiplicar en este caso por el pi cuartos. Recuerda, pi cuartos porque el denominador tiene que ser en este caso 4, porque tiene que ser exactamente el mismo. Entonces, ¿qué me quedaría al final? Múltiplo de tangente 360 por 3 menos pi cuartos. Vamos a ver que eso sea exactamente como está en la diapositiva. Cuando tú resuelves, en este caso sería múltiplos, sería 2pi, que sería 360 por 3. Ok. Más, más menos pi cuartos, justamente como lo que estaba mencionando, sería el menos pi cuartos. En este caso, cuando tú vas a resolver, recuerda, se mantiene o se absorbe el mismo signo. Si acá es positivo, al final sale positivo. Si es negativo, se va con todo negativo. En ese caso, resolviendo, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría la tangente de menos pi cuartos. ¿Y cuál es la tangente de menos pi cuartos? Recuerda, cuando es tangente, el signo menos puede salir. Solamente el coseno y la secante, el signo menos desaparece y se vuelve positivo. En este caso, como puedes observar acá, el signo menos sale y la tangente nos quedaría tal cual, la tangente de pi cuartos, que vendría a ser la tangente de 45. ¿Y cuánto es la tangente de 45? 1. Y por menos sería menos 1. Justamente acá está lo que les estaba mencionando, muchachos, antes de pasar a la siguiente diapositiva. Si se tiene este caso de npi entre k, es decir, cuando tengo un ángulo, un argumento expresado como una fracción, ¿cómo lo puedo separar? Se divide esa n entre 2k, es decir, el doble del denominador, y nos quedamos solamente con el resto. ¿Dónde se ha aplicado? Se ha aplicado acá. Problema 1, en el ejemplo 1, en el ejemplo número 3. Con eso. Entonces con eso estaríamos finalizando ángulos mayores de una vuelta, cómo es que se reduce y cómo es que si tenemos fracciones, cómo la podemos separar. Ok, vamos con el siguiente. Bueno, con eso estaría finalizando la teoría. Consulta, jóvenes, hasta ahora, dudas, antes de pasar al problema número 1, dudas, consultas. Y si no tienen dudas, por favor me confirman para poder iniciar con los problemas de la semana número 3. No, Los, profesor. Ok, bien. Entonces, un breve resumen. ¿Qué necesitamos saber en este tema para poder abordar todos los problemas, los 8 problemas? Necesitamos saber los signos en el cuadrantal 1, en primer cuadrante, segundo, tercero o cuarto cuadrante. ¿Quiénes son positivos y quiénes son negativos? También necesitamos, ¿qué cosa? Necesitamos saber el detalle si trabajamos con múltiplos de 360 o de 180. Recuerda, 180 o 360 se mantienen las mismas razones trigonométricas. Pero ¿qué pasaría si trabajo con múltiplos de 90 o múltiplos de 270? Entonces mi respuesta final no va a ser la misma razón trigonométrica, sino que va a ser la corrazón. Y recuerda, el signo depende de la razón trigonométrica que estoy evaluando, en qué cuadrante es positivo o negativo, a qué cuadrante pertenece más que todo. Listo. Entonces pasamos con el problema número 1. El problema número 1 nos menciona, en un día del mes de febrero del año 2020, en la ciudad de Lima, se registra un índice de radiación ultravioleta, UV, de la siguiente expresión, que es
11 entre 5 multiplicado todo ello por 2 raíz de 17 por el coseno de tita más 12 tangente de tita. Para dicho registro se considera el punto 4 punto y coma menos 1. Ya nos están dando el punto. Ojo, cuando nos dan el punto, ya tenemos la abscisa, ya tenemos la ordenada y somos capaces de encontrar aquí el radio vector, ubicado sobre el lado terminal del ángulo θ en posición normal. Lo que nos están pidiendo es que se determine dicho índice registrado. Es decir, tenemos que resolver todo esto de acá. Al resolver todo esto, con eso podemos brindar una respuesta. Entonces vamos a ver cómo se ha abordado ese problema. En la solución nos menciona: si nosotros tenemos por dato lo siguiente, vamos a graficarlo por acá. Acá lo tenemos. Nuestro dato, el primer dato nos dice que tenemos el punto 4 punto y coma menos 1. Si es 4 punto y coma menos 1, la x vendría a ser 4, la y vendría a ser menos 1. Entonces ya tenemos x, ya tenemos y. ¿Cómo obtenemos el radio vector? El radio vector lo podemos obtener por acá. Recuerda, radio vector es x al cuadrado más y al cuadrado y todo raíz cuadrada. Tenemos el x, tendría 4 cuadrado 16, más y, que sería menos 1 al cuadrado 1. Y todo esto, ¿cuánto vale el radio vector? Raíz de 17. Entonces ya hemos encontrado el radio vector que vale raíz de 17. Voy a borrar esto. Entonces, como ya hemos encontrado el radio vector que vale raíz de 17, entonces nosotros estamos en las condiciones necesarias de poder mencionar lo siguiente. Entonces, con el gráfico nos hemos apoyado para poder identificar que ese punto pertenece exactamente al cuarto cuadrante, como está justificado acá. Θ pertenece al cuarto cuadrante, sí. ¿Quién nos dice? El punto. ¿Y cómo lo podemos observar? En la gráfica. Entonces, como ya tenemos el punto, que esto vale x, esto vale y, abscisa ordenada, entonces somos capaces de encontrar el radio vector. Sí. ¿Cuánto vale el radio vector? Raíz de 17. Ya se ha demostrado. ¿Qué más necesito? Necesito entonces con eso x y el radio vector encontrar el coseno y encontrar la tangente. ¿Por qué? Porque justamente es lo que me pide en el problema. En el problema me pide el coseno de tita y me pide la tangente de tita. Vamos a recordar cómo encontrar el coseno, cómo encontrar la tangente. El coseno de tita se encuentra como la abscisa x entre el radio vector. ¿Cuánto vale x? 4. ¿Cuánto vale el radio vector? Raíz de 17. Por eso el coseno de tita es 4 entre raíz de 17. Ahora, ¿qué pasaría si me piden hallar la tangente de tita? La tangente de tita se da de la siguiente manera. La tangente de tita es y entre x. ¿Qué significa? Que se va a dividir la ordenada entre la abscisa. ¿Pero cuánto vale y? Y vale menos 1. ¿Cuánto vale x? X vale 4. Entonces, ¿cuánto vale la tangente de tita? Menos un cuarto. Y con eso sería sustentado, estaría demostrado justamente los datos que se logran en esa segunda línea. Entonces, con eso ya tenemos que la tangente de tita es menos un cuarto y el coseno de tita es 4 raíz de 17. Ya tengo lo que me pedí en el problema, porque en el problema solamente mi duda era cuánto vale el coseno de tita, cuánto vale la tangente de tita. Pues ahora, como ya tengo esos valores, solamente me toca reemplazarlo y con eso concluye el problema. Entonces, sea Q el valor buscado, entonces vamos a reemplazar. El Q es toda la expresión que nos pide. Sería 11 entre 5 multiplicado todo ello por esa expresión. Entonces, el coseno de tita ya yo lo voy a reemplazar por ¿quién? Por el valor que sería 4 entre 17, que está por acá, más 12 veces la tangente de tita. Pero la tangente de tita ya la encontré. ¿Cuánto vale? Menos un cuarto, que está por acá el valor. Entonces, esos valores ya lo tengo. ¿Qué me toca hacer? Solamente resolver. Cuando yo resuelvo, ¿quién se cancela? 17, raíz de 17. Por acá quedaría más menos, sería cuarta sería 3. Entonces, resolviendo, te quedaría 11 quintos. Por acá, ¿qué te quedaría? Te quedaría 2 por 4, 8. Acá sería menos. Y 3 por 1, 3. Cuando tú resuelves, te queda 11 quintos por 5. Se cancela, se cancela. Al final me queda 11. Justamente lo que está en el desarrollo de la diapositiva. Entonces, para ese problema, ¿qué necesitaba? Solamente necesitaba conocer el ángulo θ, a qué cuadrante pertenece. En este caso pertenece al cuarto cuadrante. Ya por el dato del problema me decía cuánto vale x, cuánto vale y. Entonces, como tengo x y y, puedo encontrar r, que es el radio vector. Sí, solamente elevo al cuadrado la x y la y, lo sumo y le aplico la raíz cuadrada. Ahora, ¿qué más? Con esos datos ya puedo
encontrar el coseno? Sí. ¿Puede encontrar la tangente? También puede encontrar la tangente. Entonces, como tengo el valor del coseno, tengo el valor de la tangente, como único detalle que me faltaría solamente era que lo resuelva en dónde, en toda esta expresión. Y cuando tú resuelves en toda esta expresión, al final, ¿cuánto vale todo? 11. Por ende, tu clave vendría a ser la clave C, y con eso estarías concluyendo tu problema. Entonces, como respuesta vendría a ser el índice de radiación ultravioleta es de 11. Y con eso concluyes. La clave es la C. Sería para el problema uno. Ahora, esto sería el problema uno, muchachos, que es la clave la C. Pasaremos al problema número 2. En el problema número 2 nos menciona lo siguiente. Dice, en la figura se muestra la posición de un submarino respecto a un barco. Respecto a un barco, ¿no? Respecto a un barco que se muestra en una misión de combate. Entonces, la siguiente ecuación nos dice tangente de tita más cotangente de tita es igual a menos 25 entre 12, doceavos, donde la tangente es menor que menos 1. Ojo con eso, que es un dato importante. Ya te está mencionando que toda esa igualdad lo trabaje solamente cotangente. Y si yo veo una cotangente, pues lo escribo como su recíproco. ¿Qué nos está pidiendo? Dice, ¿a cuántos metros de profundidad se encuentra el submarino respecto del nivel del mar? Y nos están dando esta imagen. Es decir, todo el problema se basa en esa imagen. Tenemos un submarino que tiene un ángulo mayor a una vuelta a tita y está separado 480 metros. Y lo que nos está pidiendo es la profundidad respecto al submarino, que en este caso vendría a ser la distancia D. Nuestro detalle es encontrar cuánto vale D y con eso concluye nuestro problema. Entonces, como nos dan el dato de la tangente de tita más la cotangente de tita es igual a menos 25 entre 12, partimos de ahí. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos reescrito esto de acá. Que la tangente de tita más la cotangente de tita es igual a menos 25 doceavos. Pero como te estaba mencionando, también me dan un dato importante, que la tangente de tita es menor que menos 1. Entonces, mi preocupación está acá. Todo lo tengo que escribir en tangente de tita. Entonces, mi preocupación es cómo escribo la cotangente de tita expresado como la tangente de tita. Pues fácil, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas por acá? La tangente de tita por la cotangente de tita era igual a 1. Entonces, esa cotangente, ¿cómo lo puedo expresar? Esto que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, la cotangente de tita lo puedo expresar como 1 entre la tangente de tita. ¿Te acuerdas que eso era las razones recíprocas? Entonces, eso es lo que se ha escrito por esa parte. Entonces, esa cotangente de tita ha sido expresado como 1 entre la tangente de tita. Ok. Entonces, posteriormente, ¿qué se ha resuelto? Mira, toda esta expresión que está por acá viene de lo siguiente. Vamos a retroceder, vamos a resolver esto. Esta tangente de tita, vamos a resolver, recuerda que acá hay 1, ¿cómo sería? Todo multiplico por tangente de tita. Vamos a ver ese desarrollo. Entonces, todo multiplico por tangente de tita. Tangente de tita por tangente de tita sería tangente al cuadrado de tita. Por acá, por tangente de tita quedaría 1. Por acá me quedaría, ¿qué cosa me quedaría? Menos 25 entre 12 por tangente de tita. Ok, ahora este 12 va a multiplicar a todo al lado izquierdo. Sería 12 tangente de tita más 12 es igual a menos 25 tangente de tita. Ahora, ese menos 25 que está al lado derecho puede pasar al lado izquierdo. Quedaría así. 12 tangente de tita más 25 tangente de tita más 12 es igual a 0. Es así como se ha obtenido esta igualdad que vamos a mostrar a continuación. Es por ello que se obtiene lo que está mencionado en este apartado de acá. Es decir, 12 tangente al cuadrado de tita más 25 tangente de tita más 12. Ya saben cómo se ha obtenido. Se ha pasado a multiplicar convenientemente y ha pasado a un solo lado, en ese lado izquierdo. Pero yo me doy con la sorpresa que ese 12 tangente al cuadrado de tita más 25 tangente de tita más 12 viene a ser o se puede resolver. ¿Por qué? Se puede resolver por el aspa simple. Entonces vamos a resolver en la parte de abajo por aspa simple. Cuando yo resuelvo por aspa simple me quedaría por acá tangente de tita, tangente de tita. Acá puede ser 3, acá puede ser 4. Acá puede ser 4, acá puede ser 3.
Entonces 4 por 3, 12. Y acá cuando multiplico me da 12 tangente al cuadrado de tita. Vamos a verificar que cuando multiplico de manera cruzada me tiene que dar exactamente lo que está arriba. Verifiquemos. 3 tangente de tita por 3 sería 9 tangente de tita. 4 tangente de tita por 4 sería 16. 16 tangente de tita. 16 más 9 sería exactamente 25 tangente de tita. Entonces, ¿eso cómo se expresa ya factorizado? Como si dos factores primos, sería así. 3 tangente de tita más 4. Todo multiplicado por 4 tangente de tita más 3 y esto es igual a 0. Justamente lo que va a venir en la siguiente línea. Es eso de acá. Es decir, toda esta expresión de acá ha tenido que ser factorizado. Entonces, como ya has podido visualizar, eso se ha tenido que factorizar. Ahora, cuando yo factorizo todo ello, tengo dos casos. Mis dos factores primos lo voy a evaluar ambos, o en este caso de manera independiente, cada uno a 0. Igualo esto a 0, igualo esto a 0. Cuando igualo esto a 0, ¿qué me quedaría? Que la tangente de tita es igual a menos 4 tercios. En el otro caso, ¿cómo sería? La tangente de tita es igual a menos 3 cuartos. Y ahora la pregunta es, ¿qué tangente de tita elijo? ¿El menos 4 tercios o el menos 3 cuartos? Pero ojo con el de acá. Recuerda, acá tienes otro dato. ¿Cuál era el dato? Que la tangente de tita era menor que menos 1. Entonces con ese dato ya puedo elegir convenientemente cuál de los dos valores es el que necesariamente necesito elegir. Vamos a verificar. Por acá, menos 3 cuartos aproximadamente vendría a ser menos 0,75. Y por acá más o menos vendría a ser menos 1,3333 periódico puro. Ok, la pregunta es, ¿cuál de los dos valores de tangente de tita voy a elegir si me está mencionando que es menor que menos 1? ¿Cuál de los dos valores elijo? ¿El menos 4 tercios o el menos 3 cuartos? Uno de esos valores tiene que ser menor que menos 1. ¿Cuál vendría a ser su respuesta de ustedes, jóvenes? Menos un Menos tercio. 4 tercios. Claro, menos 4 tercios. En este caso, el menos 1,333 es mucho menor. El que es mayor es el menos 0,75. Recuerden los negativos. El que está más cerca al cero es mayor. En este caso, como el menos 1,3 está más alejado, viene a ser el negativo y justamente cumple con el que la tangente de tita es menor que menos 1. Efectivamente, como ustedes mencionan. Entonces, ¿qué voy a elegir? Solamente la tangente de menos 4 tercios. Entonces vamos a ver que eso se mostrado acá en la diapositiva. Efectivamente, acá encuentro mis dos valores de la tangente, menos 3 cuartos o la tangente que es menos 4 tercios. Entonces, ¿a quién elijo? Entonces acá me baso en lo siguiente. Como la tangente de tita es menor que menos 1, entonces voy a elegir cualquiera de esos dos, pero que cumpla la condición. Entonces solamente voy a elegir la tangente de tita que es igual a menos 4 tercios, porque es menor que menos 1. Entonces ya tenemos la tangente de tita que es menos 4 tercios. Ahora vamos a ver la figura. Mira, en la figura está todo el problema ya reducido. Observa. Esta es la figura. Entonces vamos a tomar como este barco como nuestra referencia. Es decir, nuestro punto 0,0. Entonces, esto va a ser nuestra referencia que es nuestro barco que está en la superficie. Ahora, de este punto de referencia hacia la derecha tenemos 480. Hacia abajo tenemos D. Pero consulta, ¿este submarino yo lo puedo ubicar como un punto? Sí, recuerda cómo es un punto. Un punto es una X y una Y. Entonces, ¿cuánto vale X? 480. ¿Cuánto vale D? ¿Cuánto vale, disculpa, Y? Y vale menos D. ¿Por qué vale menos D y por qué no vale D? Recuerda, acá está el cero y cuando vas en dirección hacia la parte de abajo, esto viene a ser un valor negativo. Por tal motivo se escribe menos D. Entonces, ¿cuál es ese punto? El punto es 480 en X positivo, eje X, pero negativo, eje Y, aparte que pertenece al cuarto cuadrante. Entonces, Y, ¿cuánto vale? Menos D. No vale D, porque este es el ángulo negativo. Recuerda, la D varía en este caso en Y, pero eso vendría a ser negativo, porque pertenece al cuarto cuadrante. Entonces, el punto del submarino es 480, punto y coma, menos D. X vale 480 y Y vale menos D. Ok, vamos a borrar este apartado, era solamente para especificarte qué es lo que estaba en esa figura. Ok, entonces, ¿qué tenemos por acá?
Recuerda, esto de acá es tu ángulo tita. Pero mira, tú tienes como dato el cateto opuesto, o en este caso viene a ser la y, y este caso viene a ser la x. ¿Cómo obtengo por las razones trigonométricas mencionadas al inicio de la diapositiva? ¿Te acuerdas? La tangente de tita era igual a ¿qué cosa? Era igual a y entre x. Pero ¿cuánto vale y? Menos d. ¿Cuánto vale x? 480. Entonces, ¿cuánto vale la tangente de tita? Justamente menos d entre 480. Pero recuerda, anteriormente tú has resuelto, has encontrado también un valor de tangente de tita. Tangente de tita, ¿cuánto valía para ti? Menos 4 tercios. Pero ahora en la gráfica también puedo obtener la tangente de tita. ¿Cuánto vale? Menos d entre 480. Como la tangente de tita son iguales para ambos, ¿qué hago? Igualo. Y eso se ve en la siguiente línea. Entonces, como la tangente de tita es la misma en ambos casos, voy a igualar los dos valores. Al igualar los dos valores se va el signo menos, que me quedaría en ese caso que la distancia ¿cuánto vale? 640. Pero recuerda, ¿cuál es la unidad? 640 metros de profundidad. Entonces el submarino está a 640 metros de profundidad, que es nuestra distancia D. Y con eso estarías dando respuesta a tu pregunta número 2. Entonces la clave, ¿cuál vendría a ser? La clave es la A. Entonces volvemos a hacer un resumen del dato, nosotros tenemos que reescribir ese cotangente de tita, lo hemos reescrito como 1 entre tangente de tita por las razones recíprocas. Después hemos multiplicado convenientemente hasta encontrar una ecuación de segundo grado en función de tangente de tita. Ahora, ¿qué hemos realizado? Hemos realizado lo que es el aspa simple. Hemos encontrado dos factores primos. Esos dos factores primos que están por acá tú le has tenido que encontrar sus puntos críticos, que sería menos tangente de tita menos 3 cuartos o tangente de tita menos 4 tercios. Entonces ya tiene los dos valores, pero tengo dos valores, necesito elegir uno. ¿Quién me ayuda a elegir un valor? Me dice que la tangente de tita es menos 1. Entonces con eso ya es suficiente para poder elegir que la tangente de tita es menos 4 tercios. Entonces ese dato lo guardo. Ahora, yo de la gráfica también puedo sacar otro dato. De la gráfica recuerda que tú puedes extraer el dato que la tangente de tita, ¿cuánto vale? La tangente de tita vale en este caso menos d entre 480. Entonces, como la tangente de tita son ambos mismos valores, procedo a igualar. Cuando lo igualo, justo me doy con la sorpresa que tengo cuatro valores, uno es la incógnita, resuelvo, puedo multiplicar de manera cruzada y encuentro el valor de d, que es 640, pero 640 ¿qué cosa? 640 metros. Y con eso estarías concluyendo, dando respuesta ya a tu problema número 2, que la respuesta vendría a ser la letra A, es decir, 640 metros de profundidad está el submarino. Listo. Si no hay consultas, dudas, podemos pasar al problema número 3, que es mucho más corto. El problema número 5 sí es interesante, porque vamos a tener que desarrollar todo, la reducción al primer cuadrante, todo eso y ver los signos. Ok, pasamos al problema 3. Dice, un avión se desplaza a una velocidad constante, que la velocidad constante está denotada por la siguiente fórmula. Es 250 por 4 seno al cuadrado de alfa más secante de alfa más raíz de 3 por la cotangente de alfa menos 1. Y esta unidad es kilómetros por hora. Es kilómetros por hora la velocidad constante de este avión. Dice que va a recorrer un tramo rectilíneo cuya longitud ya dice que es 375 kilómetros. Es la longitud que tiene que recorrer este avión. Si alfa es un ángulo en posición normal, cuyo lado terminal se encuentra en el cuarto cuadrante. Esto es importante. ¿Por qué? Porque ya me está mencionando que el alfa pertenece al cuarto cuadrante. Entonces, las razones trigonométricas que voy a evaluar, tengo que evaluar si esa razón trigonométrica en el cuarto cuadrante que es positivo o negativo. Entonces, con eso es un dato muy importante que pertenezca o que te diga a qué cuadrante pertenece. Y al final te dan otro dato más. Te dice que el coseno de alfa es igual a un medio. Calcule el tiempo que demora el avión en recorrer dicho tramo. Entonces partimos de lo siguiente. Como por dato me dicen que el alfa pertenece al cuarto cuadrante, vamos a graficarlo eso, ¿ya? Vamos por acá. Ok, si me dicen que el ángulo alfa pertenece al cuarto cuadrante y adicionalmente me dicen qué cosa, que el coseno de alfa es un medio.
Pero ¿cómo yo hallo el coseno de alfa? Recuerda, el coseno de alfa es la división entre la abscisa y el radio vector. Entonces, ¿cuánto vale x? Vale 1. ¿Cuánto vale el radio vector? Vale 2. ¿Qué necesito hallar? Me falta hallar la ordenada, que es la y. Entonces, esto es fácil, muchachos. Si todo esto de acá, a ver, esto de acá vendría a ser ¿qué cosa? Esto vendría a ser la x1, el radio vector vale 2. ¿Cómo encontramos esta y? Fácil, por el Pitágoras, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos encontrar ese radio vector? Recuerda, si la hipotenusa vale 2, sería, vamos a ponerlo por acá, sería 2 al cuadrado es igual a y al cuadrado más 1 al cuadrado. Yo necesito y, entonces quedaría por acá. Esto sería 4, esto pasaría a restar, sería 1, y acá sería raíz de 3. O el otro caso tú también podrías haber observado, ¿cierto? Si acá se le pone 1, la hipotenusa vale 2, ¿esto qué ángulo es? El ángulo de 30 grados. 1, la hipotenusa 2K, y el otro lado cateto adyacente va a decir K raíz de 3. Ok. Puedes haberlo encontrado por las razones trigonométricas de los ángulos notables, o en el otro caso, podrías haberlo encontrado con el mismo Pitágoras. Ambos son válidos. Entonces, ¿cuánto vale y? Y vale raíz de 3. Pero la pregunta, muchachos, ¿esa raíz de 3 va a ser positiva o negativa si pertenece al cuarto cuadrante? Negativa. Claro, negativa, tiene que ser negativa. Negativa porque en ese caso tenemos la abscisa positiva y la ordenada negativa. A ver, un minuto. Ok, nos habíamos quedado por acá. Acá nos habíamos quedado. Ok. Entonces ya tenemos que esa y viene a ser negativa. Ya está. Entonces, como es negativa, ya tenemos la y. Ahora, ¿qué necesito encontrar? Mira, en el problema, en lo que me está encontrando la velocidad, necesito el seno de alfa. Pero ¿cómo encuentro el seno de alfa? Vamos a escribir por acá. El seno de alfa es la y entre la r. La y ya la encontré. ¿Cuánto vale la y? Menos raíz de 3. ¿Y cuánto vale la r? 2. Entonces el seno de alfa es igual a menos raíz de 3 medio, justamente, que está denotado por acá. Entonces, ¿ya sabemos cómo se ha encontrado el seno de alfa? Sí. Necesitaba encontrar cuánto valía y, pero y lo pude haber encontrado por las razones trigonométricas de 30 y 60, o aplicando Pitágoras. Ahora, ¿cómo consigo la cotangente? Porque acá también me aparece cotangente. La cotangente, ¿cómo sería? La cotangente de alfa es igual a la x entre la y, que significa la abscisa, entre la ordenada. ¿Cuánto vale la abscisa x? Vale 1. ¿Cuánto vale la ordenada? Menos raíz de 3. Entonces, ¿cuánto es la cotangente de alfa? Es menos 1 entre raíz de 3, justamente la que está acá. Pero adicionalmente también, ¿qué me pide? Me pide la secante de alfa. Pero por dato, si me dicen que el coseno de alfa es un medio, ¿cuánto vendría a ser la secante de alfa, que es lo inverso? ¿Cuánto es el inverso de un medio? 2. 2, exacto. Entonces la secante de alfa es lo inverso del coseno. El coseno ya me lo daba, era un medio. Entonces la secante es lo inverso. Es decir, dos números que se multipliquen que me dé 1. Es exactamente lo mismo que mencionas, es el número 2. Gracias por la participación. Entonces ya tenemos todos los datos. Tenemos el coseno, tenemos la cotangente, la secante y el seno. Están por acá. Entonces, lo que nos pedían solamente es evaluar esas razones trigonométricas que has encontrado en la expresión y ver qué resultado, qué valor nos devuelve. Entonces vamos a reemplazar. Por acá tenemos 4 veces el seno al cuadrado de alfa, pero seno de alfa ya sería menos raíz de 3 entre 2, y todo eso lo elevamos al cuadrado. Justamente está acá. Más la secante de alfa, pero la secante de alfa ya me ayudaron, me dicen que vale 2, entonces ya lo tengo el dato. Por raíz de 3 por la cotangente de alfa. La cotangente de alfa, ¿cuánto vale? Menos 1 entre raíz de 3. Entonces todos los datos ya lo tengo presente. ¿Qué necesito realizar? Solamente resolver. Cuando tú resuelves todo ello, al final te va a salir 750. ¿Pero 750 qué? 750 kilómetros por hora. Recuerda que lo que has estado hallando es la velocidad constante, y la velocidad constante está en las unidades de kilómetros por hora. Pero no te está pidiendo
cuánto vale la velocidad, sino cuánto se demora en recorrer un tramo con esa velocidad. Entonces, utilizando la fórmula como ustedes lo tienen por física, tenemos el tramo recorrido por el avión es exactamente igual a qué cosa, a la velocidad por el tiempo. El tramo lo tengo, el tramo vale 375 por problema, que es la longitud. ¿Y cuánto vale la velocidad que acabo de encontrar? La velocidad vale 750 kilómetros. Y el tiempo evidentemente va a estar en horas. Entonces, pasando a dividir, el tiempo me sale un medio de horas, pero mi respuesta no está en horas, así que me tengo que adaptar a la respuesta. Un medio de horas, ¿cuánto vendría a ser? Si una hora tiene 60 minutos, la mitad vendría a ser 30 minutos. Entonces, ese avión, para que recorra 375 kilómetros a una velocidad de 650 kilómetros por hora, necesita aproximadamente ¿cuánto? 30 minutos, que equivale en horas, un medio de horas. Entonces, tu respuesta vendría a ser la clave, la E. Entonces siempre hay que adaptarnos. Si la clave se está en minutos, nosotros tenemos al final que convertirlo a minutos. Bien. ¿Dudas, consultas, jóvenes, para este problema número 3? ¿Han tenido dudas? ¿Cómo obtener la Y? ¿Cómo obtener la X? La X te da por problema. Entonces, el detalle es cómo obtenías la Y. Por eso era conveniente, más o menos, si nos mencionaban que el ángulo pertenecía al cuarto cuadrante, pues me ayudo en primera instancia, me ayudo graficando ese ángulo y justamente pertenece al cuarto cuadrante y con eso ya un poquito más de visión. Con la gráfica puedo observar y encontrar cuánto vale y Y si es positivo o negativo. Bien, jóvenes, si no hay consulta, pasamos al problema número 4. En el problema número 4 nos dice un ladrón ubicado en el punto P, como observamos en la imagen. Dice, un ladrón ubicado en el punto P. Es decir, que va a estar por acá. Un ladrón ubicado en el punto P es perseguido por dos policías ubicados en el punto A. Acá está el policía y acá hay otro policía. Dice, hay dos policías ubicados en el punto A y en el punto B, respectivamente. En el punto A, ¿cómo está ubicado el policía? Está ubicado con el siguiente dirección. 27 grados norte. Consulta, 27 grados norte, ¿cuánto vale alfa? 27 grados norte, ¿cuánto vale alfa? Acá está la imagen del primer policía. 27. Cuando te... Claro, ya por datos te lo dan. Es decir, en el problema, sí, exactamente como menciona. Muy bien. Con el problema ya te dan, mira, en la gráfica te dan alfa y beta. Es decir, son dos incógnitas, dos ángulos que necesito encontrar. Pero en el problema, en el enunciado, te están dando ya el dato importante. Si me está mencionando que ese policía A va a tener una dirección de este norte, es decir, 27 grados norte, es decir, más o menos es esto, pero mira, puedo igualar. Entonces, alfa, ¿cuánto vale? 27, como tu compañera mencionaba. Bien, entonces si alfa vale 27, ya tengo un dato importante. Esto vale 27 grados. Vamos con el siguiente dato. En el siguiente dato te dice cómo está ubicado el siguiente policía. Va a ser 33 grados sur, es decir, hacia la parte de abajo. Entonces, ¿cuánto vale beta? Beta vale lo mismo. Beta vale 33 grados. Hasta ahí no hay ninguna duda, porque todos los problemas, todos los datos que estoy escribiendo son exactamente de lo que estoy extrayendo del enunciado. Ok. Dice, respecto a la posición del ladrón. Si este ladrón logró escapar por un callejón ubicado en el punto Q, es decir, por acá se va a escapar el ladrón por la línea punteada de color verde. ¿Cuánto va a recorrer ese ladrón? Podemos observar que va a tener que recorrer 96 metros. Dice, si el ladrón logra escapar por un callejón ubicado en el punto Q a una velocidad constante definida por la siguiente función trigonométrica. 4 tangente de alfa más beta menos 15 unidades en metros por segundo, en la velocidad. ¿Cómo se representa en la figura? Determina el tiempo que tarda el ladrón en llegar al callejón. Ok, este problema número 4 es exactamente similar al problema número 3. Me dan la velocidad y con esa velocidad yo tengo que reemplazar con los datos que tengo del problema. Una vez que lo reemplace, encuentro cuánto vale la velocidad. Si tengo velocidad, tengo distancia, me piden tiempo, utilizo la fórmula que hemos utilizado, que es el espacio recorrido es igual a la velocidad por el tiempo. Ok.
Entonces, justamente lo que hemos estado mencionando, graficando en ese pequeño dibujo, nos dice, el ángulo alfa, ¿cuánto vale? 27. ¿Por qué? Por el enunciado. Es porque nos menciona que es la dirección S 27 grados norte. Y el beta vale ¿cuánto? 33 grados. Ahora, mira, en el problema de la velocidad aparece la suma de alfa más beta. Entonces, yo también como dato puedo sumar alfa más beta, sí. Alfa más beta, ¿cuánto es? 60 grados. Eso lo hago porque posteriormente lo voy a reemplazar por acá. Ok, entonces como ya tengo todos los datos y necesito primero hallar la velocidad, lo reemplazo. Sería 4 tangente de alfa más beta menos 15 grados. Es exactamente igual a lo siguiente. Alfa más beta ya sabes que vale 60. 60 menos 15, ¿cuándo sería 4 tangente de 45? Pero tú ya sabes cuánto es la tangente de 45, recuerda. La tangente de 45 es 1. Al final, ¿qué me queda? 4 por 1 es 4, pero esa es la velocidad. Entonces, ¿cuánto avanza la velocidad? Avanza 4 metros por segundo. Pero no me están pidiendo la velocidad, lo que me están pidiendo es el tiempo. Así que utilizamos la misma fórmula que el problema anterior. Recordemos, ese ladrón va a pasar por esa línea verde, pero ¿cuánto recorre del punto P hasta el punto Q? La línea verde, como podemos observar en la imagen, recorre 96 metros. Entonces, ¿cómo sería la formulita? Sería 96. Es igual a la velocidad, que es 4, por el tiempo. Ese 4 pasa a dividir. ¿Y el tiempo cuánto me queda? 24 segundos. Verificamos que justamente las alternativas están con segundos. Así que nuestra clave vendría a ser la clave número A. Entonces, como respuesta, ¿cuál sería? Ya que el ladrón va a demorar 24 segundos en pasar del punto P al punto Q recorriendo una distancia de 96 metros en un tiempo de 24 segundos con una velocidad constante de 4 metros por segundo. Este problema es un poquito más reducido, un poquito más pequeño, siempre y cuando tengas presente, porque todo el problema radicaba acá en que el dato alfa ya te lo daban, el dato beta ya te lo daban. Entonces acá solamente sumabas, restabas, aplicabas la razón trigonométrica de tangente 45 y solucionabas tu problema. Pero recordaba que acá solamente es para hallar el tiempo, la fórmula de física que ustedes lo tienen presente. Ok, muchachos, este problema es sencillo, sí, siempre y cuando tengas presente cómo identificar los ángulos, pero los ángulos ya te lo daban en el mismo enunciado. Bien, si no hay consultas, podemos pasar al problema número 5. Problema 5 dice. Esto de acá, ese es el problema interesante que les estaba mencionando porque en ese problema ya radica todo. Tenemos que reducir ángulos al primer cuadrante, verificar en qué lado es positivo, en qué lado es negativo. Ok. Acá también aparecen los ángulos cuadrantales, es decir, las razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales. Seno, coseno, tangente de 0, de 90, de 180. Ok, vamos a leer problema 5. Problema número 5 dice, Juan conversa con sus amigos de barrio y les dice, me falta t al cuadrado años para cumplir mis 18 años. Entonces, hasta el momento, mi incógnita es, ¿cuánto vale t? Esa es la primera incógnita. Después me menciona, dice que alfa y beta son ángulos agudos, es decir, menores que 90 grados. Al que se cumple lo siguiente, que el seno de 2631 pi entre 2 más tita es exactamente igual al coseno de 3651 pi entre 2 menos alfa. Esas dos igualdades se cumplen, menciona. Y adicionalmente también me dice, ese es el dato, ¿ah? Y adicionalmente también me dicen que t es igual a seno de 4n menos 1 multiplicado por la suma de alfa más tita más el coseno de 4n más 1 multiplicado por la suma de alfa más tita. Entonces, acá es donde puedo conseguir t. Pero antes de conseguir t necesito basarme en esta igualdad, porque acá es donde consigo cuánto vale alfa, cuánto vale beta o cuánto vale la suma. Entonces del dato voy a sacar alfa y beta. ¿Qué cumplen entre ellos? ¿Qué conexión tienen? ¿Qué igualdad se dan? Entonces con eso vamos a resolver. Primero necesito esa igualdad. Vamos a observar esa igualdad. Entonces mencionamos lo siguiente. Tenemos esa igualdad. Mira, para ese tipo de problemas, ¿te acuerdas que te había mencionado cuando tú tienes, vamos a ponerlo por acá, cuando tú tienes nk, no, n pi entre k? Cuando tú tienes, por ejemplo, ángulos mayores a una vuelta y están expresados como n pi entre k, ¿cómo yo los reduzco a menores de una vuelta?
se reduce la n dividiéndole entre 2k. Y nos quedamos, ¿no? ¿Con quién? ¿Con el resto o con el residuo? Exactamente lo mismo que les estaba mencionando en las diapositivas anteriores. Entonces, tengo dos ángulos mayores a una vuelta. Necesito reducirlos. Esto necesito reducirlo y esto necesito reducirlo. Empezamos con el primero. ¿Cómo vamos a reducir? Voy a escribir por acá. ¿Cómo reducimos 2631? Y esto tiene que estar expresado el doble de 2. Vendría a ser 4 multiplicado por algo más el residuo. Eso es lo que yo tengo que encontrar. Es decir, vas a dividir 2631 entre 4 y vas a tomar el número entero. Cuando tú divides 2631 entre 4, aproximadamente te va a salir el valor de cuál? Te sale el valor 657. Más, ¿cuánto le falta a 4 por 657? Le va a faltar exactamente 3. Es decir, cuando tú divides 2631, va a ser el 4 multiplicado por 657 más 3. Entonces, ¿con qué me quedo? ¿Me quedo con quién? Con el 3 multiplicado por pi y todo dividido entre 2. Es justamente lo que les estaba mencionando bueno, en las diapositivas anteriores. Cuando yo tengo una expresión en fracción, entonces yo lo voy a dividir entre el doble del denominador. En este caso voy a dividir 2631 entre 4. Y cuando yo divido, agarro el número entero y eso lo multiplico por 4 y le veo cuánto le falta a ese resultado para que sea exactamente igual a 2631. En este caso le falta 3. Entonces, ¿cómo lo escribo? Escribo el 3 multiplicado por pi entre 2. Entonces, este ángulo, ¿cómo quedaría? Sería seno de 3pi entre 2 más tita. ¿Cómo sería el otro caso? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Para el otro caso voy a dividir el número 3651. Lo voy a multiplicar, lo voy a dividir entre ¿cuánto? Entre el doble del denominador, que sería 4. Entonces voy a encontrar un número entero multiplicado por 4 y voy a ver cuánto le falta para que sea exactamente igual. Recuerda que me quedo con el residuo. Entonces, ¿cómo sería? Cuando yo divido 3651 entre 4, me quedaría aproximadamente ¿cuánto? 912. Cuando yo tengo 912, le voy a multiplicar por 4. ¿Y cuánto le va a faltar para que sea exactamente igual a 3651? Pues le falta 3. Entonces, ¿cómo escribiría yo ese caso? Sería el seno de 3 pi entre 2 menos alfa. Entonces, con eso ya estaría reducido basándonos en bueno, en esta afirmación, en esa nota que tenemos presente. Entonces, con eso ya estaríamos reducido toda esta expresión mayores a una vuelta, lo reducimos a algo mucho más pequeño, que justamente está por acá. Acá está, miren. Cuando tú reduces el ángulo de 2631 pi entre 2 más tita, tú lo vas a reducir, te queda el seno de 3 pi medios. En el otro caso también, el coseno de 3 pi medios menos alfa. Entonces, es por eso cómo sé que se ha obtenido esos valores tan pequeños con lo que hemos estado mencionando. Si existen dudas, consultas, por favor puede prender su micro antes de continuar. Ok, recuerda, 3pi medios, ¿cuánto vendría a ser? ¿Vendría a ser 90, 80, 360 o 270? ¿Cuánto es 3pi medios? En ángulos 170. sexagesimales. 270, muy bien. 270, 270. Consulta, no vayas a cortar tu micro. Cuando tú trabajas con el ángulo de 270, ¿estás trabajando con su corrazón o con su razón trigonométrica? ¿Es la misma razón trigonométrica o se escribe su corrazón? Su corazón. Ok, bien, excelente. En este caso sería del seno, sería su corrazón, el coseno. Entonces copiamos el mismo ángulo tita. Ahora necesito observar si es positivo o negativo. Recuerda, vamos a graficar por acá. 270 más o menos es de acá más tita. Como lo va a sumar, se va a ir por acá para el cuarto cuadrante. Entonces, ¿el seno del cuarto cuadrante es positivo o negativo? El seno del cuarto cuadrante. Negativo. Es Negativo. negativo. Entonces,
Exacto, entonces al final le voy a poner un menos. Entonces, ¿cómo me quedaría? Menos coseno de tita. Vamos a hacer exactamente lo mismo para el otro caso. Como yo trabajo y lo voy a reducir con 270, entonces mi respuesta tiene que ser la corrazón de coseno. Vendría a ser el seno. ¿De quién? De alfa. Ahora voy a preguntar, si me dice que es 270 menos alfa, entonces estaría más o menos ya no en el cuarto cuadrante, porque le voy a quitar un ángulo agudo, en este caso el alfa. Sería más o menos por acá. Si está de 270, yo le voy a quitar algo, estaría más o menos acá, en el tercer cuadrante. Entonces, esto pertenece al tercer cuadrante. Y la pregunta es, ¿el coseno en el tercer cuadrante es positivo o negativo? Negativo. Negativo. Esto acá pertenece al cuarto cuadrante. Entonces es negativo. Al final, ¿qué me va a quedar? Toda esa expresión tan grande, tan extensa, con números muy extensos, se reduce al final, se queda menos coseno de tita, es exactamente igual al menos seno de alfa. Vamos a ver ello que se cumpla. Vamos a borrar por acá, continuamos y justamente, mira, lo que está de color rojo es exactamente lo que está en la diapositiva. El menos coseno de tita es exactamente igual a menos seno de alfa. Hasta ahí no hay ningún problema. Ya sabes cómo has reducido, recuerda. Así vamos dos técnicas para reducir. Ahora, ¿qué más necesito? Esto de acá es sencillo. Se cancela el menos, que me queda al final, me queda coseno de alfa. Es seno, coseno de tita es igual a seno de alfa. Ahora la pregunta, jóvenes, es, ¿qué pasa? Del tema anterior, ¿ah? De la semana número 2. Cuando se da la igualdad de una razón trigonométrica con su corrazón, ¿qué se cumple con los ángulos? Alfa más beta, ¿cuánto tiene que sumar cuando la corrazón con la razón, o sea, una razón trigonométrica con su corrazón son exactamente iguales? ¿Qué se cumple con los ángulos? ¿Cuánto suma? 90. 90. Exacto, 90 grados. Eso que se le llamaba ángulos complementarios. Entonces con eso vamos a avanzar, porque mira, cuando yo cancelo el negativo me queda coseno de tita es exactamente igual al seno de alfa. Entonces me doy con la sorpresa que seno y coseno son razones, son corrazones. Se están igualando. Entonces los dos ángulos necesariamente para que se dé ello tienen que ser la suma de 90. Exactamente como usted lo menciona. Cuando se da esa igualdad significa que alfa más beta suman 90 grados. Ok, entonces con eso ya encontré una relación, una conexión entre el alfa y el tita, que suman 90 grados. Hasta ahí estamos bien. Ese es para el dato. Ahora vamos con el t. ¿Cómo consigo esa t? La t solamente, en lugar de poner alfa más tita, yo ya sé que va alfa más tita, ¿cuánto vale? 90 grados. Así que lo reemplazo. Alfa más tita, estoy reemplazando en este caso de acá. Alfa más tita ya sabes que vale 90 grados. Es decir, esto vale 90, esto vale 90. Quedaría tal cual como está por acá. Hasta ahí no he hecho nada más, solamente reemplazar. En la siguiente, se aplica la distributiva. Ese 90 se multiplica con 4n y ese 90 se multiplica con menos 1. 90 se multiplica con 4n y 90 se multiplica con el 1. Me queda 360 por n menos 90 grados. Por acá me queda 360 en grados por n más 90 grados. Ok, ahora la consulta es, cuando tú vas a reducir que sea un múltiplo de 360, la pregunta es, ¿las razones trigonométricas se conservan o cambian? Cuando es múltiplo de 360, ¿se conservan? ¿Son las mismas razones trigonométricas o trabajo con su corrazón? Claro, cuando en este caso tú trabajas con múltiplo de 360, se conservan las mismas razones trigonométricas y el ángulo viene a ser tal cual. Si es positivo, positivo. Si es negativo, negativo. Entonces, ¿cómo me quedaría todo esto? Me quedaría seno de quién? De menos 90 grados. En el otro caso, ¿qué me queda? Coseno de 90 grados. Cuando trabajas con múltiplo de 360, tu respuesta final va a ser la misma razón trigonométrica. Y vas a tener que copiar si es negativo, negativo. Si es positivo, positivo. Tal cual queda acá. Exactamente lo mismo que está acá. Ahora, recuerda, cuando tú tienes un ángulo negativo, sale el menos siempre y cuando no sea el coseno y no sea la secante. En este caso, como es seno, el menos sale y queda menos seno de 90. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto es coseno de 90? ¿Te acuerdas? Coseno de 90, Jononi, Jononi o Jonin, 0. 0. Ajá. Y en este caso, ¿cuánto valdría el seno de 90? El seno de 90 vale 1 y 1 por menos sería menos 1. Justamente como está resuelto por acá.
El coseno de 90 es 0. El coseno, mira, esto de acá, seno de menos 90, recuerda cómo se ha separado. Se ha separado el menos hacia afuera y el seno de 90. Tú me mencionabas que el seno de 90 es 1 y 1 por menos sería menos 1. Al final, ¿qué me queda? Menos más 0 tendría que ser menos 1 acá. Ok, vamos a borrar esto de acá. Esto vendría a ser la t igual a menos 1. Pero no me piden la t, me están pidiendo t al cuadrado. Menos 1 al cuadrado, ¿cuánto vendría a ser? Solamente 1. Entonces 1. T al cuadrado, ¿cuánto vale? 1. Y entonces volvemos a leer el enunciado y con eso brindamos una respuesta. Recuerda, t al cuadrado, para nosotros ahora ya conocemos el valor, vale 1. Entonces Juan conversa con sus amigos de barrio y les dice, me falta t al cuadrado, pero ya sabemos cuánto vale t al cuadrado, entonces vamos a cambiar esa expresión por algo que ya conocemos. Me falta un año para cumplir mis 18 años. Ojo con eso y vamos a ver la pregunta. ¿Cuántos años le falta a Juan para culminar 18 años? Entonces, en la respuesta, en la enunciado ya estaba, solamente era necesario encontrar cuánto valía t al cuadrado. Entonces, tu respuesta final, ¿cuántos años le falta a Juan para que tenga 18 años? Pues le falta un año para que tenga 18 años. Por tal motivo, la clave vendría a ser la letra A. Es decir, a Ricardo, en este caso a Juan, ¿no? A Juan le falta un año para culminar sus 18 años. Acá ha habido error de tipeo. Entonces, a Juan le falta un año para culminar sus 18 años. Bien. ¿Tienen consultas, dudas para este problema 5? Como les mencionaba, este problema es interesante porque tienes que aplicar 3, 4 propiedades para que recién te pueda salir el problema, es decir, en el dato. Has tenido que aplicar los ángulos complementarios, reducción al primer cuadrante cuando tienes una fracción, ver los signos y por último ver también las razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales. Todo ello. Ah, y también Ah, ver si los ángulos negativos, cómo se le aplican las razones trigonométricas. Sí, ¿alguien me va a comentar? no son 2 años porque si le falta para culminar 18 sería un año más. ¿Cuántos años le falta para culminar 18 años? Ah, para culminar, dice, ¿no? ¿Cuántos años? Y a ver, para cumplir mis 18 años, me falta un año. Ok. ¿Cuántos años le falta para culminar sus 18 años? No, solamente es un año. Para culminar, sí, para culminar solamente es un año nada más, joven. Juan Ah, conversa con su amigo de barrio, sí, es un año nada más. Le falta T para cumplir mis 18 años. Ajá. ¿Cuánto es para ah, culminarlo? Sí, pero es un le año. falta un año para 18 y más para culminar sería un año más. Sí, a ver, dame un minuto. A ver, dame un minutito acá, lo reviso esto, si está bien escrito el enunciado, ¿ya? Dame un minutito. Dice, ¿cuántos años le falta a Juan para culminar? Para que tenga, debe estar. Acá debe estar mal el detalle, ¿ya? A ver, un minutito, acá lo reviso. A ver, según el enunciado propiamente escrito, dice, ¿cuántos años le falta a Juan para culminar sus 18 años? Ujú. Ok, sí, debe ser solamente un año. No debe ser para culminar, sino para que tenga sus 18 años, ¿sí? Solamente es eso. Acá debe ser, en lugar de culminar, para que tenga 18 años. ¿Estamos bien en ese Mm, detalle? Ok, gracias. sí. Ya. Continuamos con la siguiente. El problema número 6 nos dice, la utilidad de una empresa en el año 2025 está dado por la siguiente expresión, que es la cosecante de tita más 6 raíz de 2 por la secante de 5 pi más tita. ¿Esto está expresado en qué cosa? En millones de soles, donde nos dan un dato importante, nos dicen que el coseno de 205 pi entre 2 más tita es exactamente igual a ¿qué? A un tercio donde se cumple que la cotangente de tita es mayor que cero, es decir, es positiva. ¿Cuál es la utilidad de la empresa en dicho año? Es decir, nosotros con eso que está resaltado de color azul son los datos. Con esos datos tenemos que encontrar cuánto vale tita o tenemos que encontrar una conexión entre ellas. Y después ese valor de tita lo podemos reemplazar en el color rojo con esa expresión y ahí culmina nuestro problema. Ok. Empezamos, como te mencionaba, con el dato. Con el dato nos dice que el coseno de 205 pi entre 2 más tita es igual a un tercio. Eso de acá hay que reducirlo. Vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Te acuerdas como en el tema anterior? ¿Cómo reducimos? Vamos a ponerlo por acá. ¿Cómo reducimos toda esta expresión que tienes como una fracción? Sería así. Voy a escribir el 205 y lo voy a dividir entre el doble de 2. Sería, lo voy a dividir entre 4
por algo, y esto va a estar multiplicado 4 por algo más un residuo. Es decir, estamos aplicando más que todo el algoritmo de Euclides. Entonces, escribimos por acá. Cuando yo divido sería 205 entre 4, esto aproximadamente es 51. Sería 4 por 51, 204. ¿Cuánto le falta a 204 para que sea 205? Falta 1. Entonces, ¿cómo se escribe? Recuerda que a mí me interesa solamente el residuo, el resto. ¿Cómo se escribe esa reducción? Vendría a ser 1 por pi y el denominador viene a ser 2. Exactamente el mismo. Es exactamente lo que está acá. Entonces, es por ello que cuando tú escribas el coseno de 205 pi medios más tita, y cuando lo reduces, vendría a ser el coseno de pi medios más tita. Hasta ahí. Imagino que no hay consultas. Si hay consultas, puede prender su micro, no tengo ningún problema para poder absolver esa duda. Ok. Entonces, ya está reducido. ¿Qué tenemos? Que el coseno de pi medios más tita es igual a 1/3. Ok. Hasta ahí todavía me falta hacer otro trazo, otro detalle más. Recuerda que cuando yo trabajo con 90 grados, con 270 grados, la respuesta final va a ser la corrazón. Entonces, cuando yo resuelvo esto, ¿cuál es la corrazón de coseno? Vendría a ser el seno. ¿El seno de quién? De tita. Ahora me interesa saber si es positivo o negativo. Vamos a graficarlo más o menos por acá. Si es de 90 y lo voy a sumar a más tita, más o menos va a terminar por este ángulo en segundo cuadrante. Es decir, que toda esta expresión de acá pertenece al segundo cuadrante. Y la consulta para ustedes es, ¿el coseno en el segundo cuadrante es positivo o negativo? Negativo. Negativo. Entonces al final me sale menos seno de tita es igual a 1/3. ¿Y este menos puede pasar al otro lado? Sí, me quedaría seno de tita es igual a menos 1/3. Vamos a verificar que justamente los resultados que estamos analizando acá sean los precisos. Acá, efectivamente está por acá. Entonces, cuando yo voy a reducir todavía todo eso, el coseno de pi medios más tita, recuerda que trabaja con su corrazón. Su corrazón del coseno es el seno. ¿Y por qué aparece negativo? Porque evidentemente, como ustedes han mencionado, todo ese ángulo pertenece al segundo cuadrante. Y como pertenece al segundo cuadrante, el coseno del segundo cuadrante es negativo. Por tal motivo aparece menos. Ese menos que está a la izquierda puede pasar a la derecha, sí, multiplico todo por menos. Me quedaría entonces el seno de tita es igual a menos 1/3. Pero de acá puedo sacar otro dato mucho más importante. ¿Qué más? Recuerda el seno de tita, ¿cómo se expresa? El seno de tita es igual a la y entre la r. ¿Qué significa? La y, ¿cuánto vale? Vamos a escribir por acá. La y vale menos 1. La r, ¿cuánto vale? 3. Entonces, si tengo y y r, necesariamente necesito otro dato también. Necesito la x. ¿Y cómo consigues la x? La x lo puedes conseguir de esta manera. A ver, recuerda, r sería raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces acá voy a reemplazar. La r vendría a ser 3, por acá vendría a ser la x, es la que quiero conocer, la y vendría a ser menos 1 al cuadrado, sigue siendo 1. Pasa a restar. Sería, en este caso, esto sería el cuadrado, ¿no? Le vamos al cuadrado acá, sería 9. Menos 1 es igual a x al cuadrado. Quedaría 8x al cuadrado, saco raíz cuadrada de 8. ¿Lo puedo dejar así? Sí, pero me doy con la sorpresa que acá aparece un raíz de 2. Entonces lo voy a escribir a conveniencia. ¿Cómo sería? Sería raíz de 4 por 2. Entonces la raíz se aplica para cada uno. Raíz de 4 por raíz de 2. Entonces raíz de 4, ¿cuánto es? 2. Y raíz de 2 sigue siendo 2. ¿Qué significa? ¿Cuánto vale x? X vale raíz de 8 o también se puede expresar como 2 raíz de 2. Entonces ya tenemos x, ya hemos encontrado ese valor. Lo voy a anotar por acá porque me va a ser de suma utilidad para encontrar los siguientes datos. Ok, x ya lo hemos encontrado que nos vale 2 raíz de 2. Sería por acá, 2 raíz de 2. Ok. Ya tenemos eso. A ver qué más dice. Como la cotangente, tenemos por acá, la cotangente dice que es positiva. Entonces, tita cae en el tercer cuadrante. Consulta, ¿por qué la cotangente es positiva y por qué se asume que tita cae en el tercer cuadrante? ¿Alguien me puede brindar una respuesta referente a ello? Recuerda, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Recuerda, primer cuadrante, todas las razones trigonométricas son todas positivas, todas, todas. En el segundo cuadrante solamente es positivo el seno
y la cosecante. En el cuarto cuadrante solamente es positiva el coseno y el secante. Por conclusión, por descartes, en el tercer cuadrante, ¿quién solamente son positivas? La tangente y la cotangente. Entonces, si por dato me dicen que la cotangente es positiva, yo puedo asimilar que ese ángulo θ pertenece al tercer cuadrante. Entonces, por tal motivo, se asume que si la cotangente es positiva, estamos dentro que de ese ángulo pertenece al tercer cuadrante. Entonces, con eso estoy sustentando por qué se escribe en este caso que θ pertenece al tercer cuadrante. Ok. Ya tenemos ese dato. Ahora, ¿qué más podemos observar? Mira, me piden esta expresión. La cosecante de θ más 6 raíz de 2 por la secante de 5pi más θ. Entonces lo que tenemos que resolver es lo siguiente. Esto de acá, la cosecante de θ, ¿cómo sería? La cosecante de θ sería, primero podemos hallar el seno. El seno sería menos un tercio, ¿cierto? La cosecante de θ, ¿cuánto es? Lo inverso. ¿Cuánto sería? Menos 3. Menos 3. Es decir, lo inverso de seno sería menos 3. Ok, esta expresión de acá, ¿cómo se ha reducido? Recuerda, vamos a escribir por acá. 5pi, ¿esto cómo lo podemos expresar? Como 2 como 2 por 2pi más 1pi. Y como esto es múltiplo de 360, 2pi, entonces se mantiene la misma razón trigonométrica que es la secante y se copia solamente el residuo. En este caso, ¿cuál es el residuo? Es pi. Es por ese motivo que 5pi más θ es exactamente igual a secante de pi más θ. Ok, pero recuerda por acá, esto también lo tengo que reducir. La secante vamos por acá a escribir, ¿ya? La secante de pi más θ. Esto es 180. Cuando yo trabajo con el múltiplo de 180, se mantiene la misma razón. Sería secante de θ. Ahora necesito saber si es positiva o negativa. Vamos a visualizarlo por acá. Cuando es 180 y le voy a sumar más algo, prácticamente cae por acá, que es en el tercer cuadrante. Pero en el tercer cuadrante la secante es positiva, no, es negativa. Por tal motivo, cuando yo voy a reducir, me va a quedar menos secante de θ. Y es como es que queda por acá ese caso, miren. Entonces, cuando yo voy a reducir el secante de pi más θ, al final me sale menos secante de θ. Y ese menos es ese menos que está por acá. Porque más por menos me sale menos. Ok, y entonces ya tengo todos los datos. Ya tengo todos los datos. Ahora necesito encontrar la secante, porque es el inverso del coseno. Pero ¿cómo consigo el coseno? El coseno de θ, ¿te acuerdas que es x entre radio vector? Pero yo no, ¿cómo sería acá? Sería 2 raíz de 2 entre radio vector, que es 3. Pero yo quiero la secante. Entonces la secante vendría a ser, ¿qué cosa? La secante es 3 entre 2 raíz de 2. Lo inverso. Que justamente está expresado por acá. Está expresado todo por acá. Ok. Recuerda acá también disculpa, acá la abscisa, la X, vendría a ser negativa, porque pertenecía al tercer cuadrante. Vamos a ver por acá. Recuerda, tercer cuadrante, esto es negativo, y acá también la Y es negativa. Por ese caso, la X vendría a ser que nuestra abscisa viene a ser negativa. Por tal motivo, acá aparece el menos. Ok, ya tenemos todos esos datos. Lo único que tenemos que hacer es desarrollar, y el desarrollo, el resultado de todo eso sale 6. ¿Qué significa? Que nuestra utilidad es de 6, pero eran 6 millones de soles. Entonces nuestra respuesta final vendría a ser, resolviendo todo ello, que la empresa va a tener en el año 2025 6 millones, pero 6 millones de soles. Entonces con eso tu clave vendría a ser la clave A. Con eso estaríamos finalizando para el problema número 6, para pasar al problema número 7. Problema 7. Problema 7 dice, en un laboratorio de robótica se estudia el movimiento de un brazo mecánico formado por tres articulaciones. ¿Cómo se presenta en la figura? Vas a tener que hallar la medida de AB. La medida de AB ya te lo brinda, ya está toda la expresión. El único detalle que tienes que encontrar es el ángulo θ, a qué cuadrante pertenece. Entonces nosotros, observando solamente la imagen, podemos deducir que ese ángulo θ pertenece a nuestro segundo cuadrante. Porque evidentemente no es mayor que 180, es mayor que 90. Entonces, si es menor que 180 y mayor que 90, entonces el ángulo θ pertenece a nuestro tercer cuadrante. ¿Qué significa?
Eso hay que tener presente porque el seno, el seno solamente vamos a poder visualizar si pertenece al tercer cuadrante es positivo o negativo, solamente con ello. Ok, entonces resolviendo todo ello vamos a tener que factorizar. Mira, vamos a tener que reducir. En este caso, cuando tú reduces 720, ¿eso cómo lo expresas? Lo expresas como 2 por 360, es decir, múltiplos de 360. Y esto de acá también es múltiplo de 360, 2πn. Entonces, ¿qué nos quedaría? Esto es exactamente lo mismo. Cuando tú ese caso lo vas a reducir al primer cuadrante, sería cuando es múltiplo de 360, se mantiene la misma razón trigonométrica y se copia el mismo signo, el mismo ángulo. Y acá va a pasar exactamente lo mismo. Si esto es múltiplo de 360, copio la misma razón trigonométrica y el mismo ángulo. Hasta ahí no tengo ninguna duda. Ahora, ¿qué más vas a tener que emplear? Acuérdate por álgebra, cuando tú tienes raíz cuadrada de x al cuadrado, este es el valor absoluto de x. ¿Y eso dónde lo voy a aplicar? Lo voy a aplicar en este caso que está por acá. Mira, yo tengo raíz cuadrada y tengo una razón trigonométrica elevada al cuadrado. Y es exactamente lo que está por acá. Entonces, eso lo puedo expresar como un valor absoluto. ¿Cómo me quedaría? Seno de tita más 10 por el valor absoluto de tita. Ok, pero recuerda, el seno de tita pertenece al segundo cuadrante. Tita pertenece al segundo cuadrante. Y si pertenece al segundo cuadrante es positivo. Entonces, por eso el valor absoluto al final va a ser positivo. ¿Por qué? Porque tita pertenece al segundo cuadrante. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría seno de tita más 10 veces seno de tita. Al final, sumando, me quedaría 11 seno de tita, con lo que concluyes tu problema. Jóvenes, dudas, consultas para ese tipo de problemas. Solamente era necesario observar si el ángulo pertenecía al primero, segundo o otro cuadrante. Pero por la gráfica puedes observar que es al segundo cuadrante. Y adicionalmente, has tenido que hacer base uso de una propiedad de valores absolutos. Y con eso concluyes. Vamos con el último problema. La clave es la D. Problema número 8. Dice, un automóvil realiza un recorrido desde el punto O hasta el punto P, durante el cual consume toda esa expresión de gasolina. Nos está pidiendo en la figura, se muestra que los tramos OP y Q son rectas que parten del mismo origen y que el punto Q se encuentra en la distancia mayor que P. Si el consumo de gasolina es directamente proporcional a la distancia recorrida, ¿cuántos litros de gasolina consumirá el automóvil al recorrer el tramo OP o Q? Es decir, nos piden este tramo de acá. ¿Cuánto va a recorrer todo ese tramo? Pero como tú puedes observar, esta distancia de acá es la misma a la de acá. Entonces, para mí basta solamente encontrar cuánto recorre esta distancia, cuánto gasta en esa distancia, y lo multiplico por 2 para toda la distancia que me está pidiendo, porque son exactamente iguales. Entonces, vamos con el procedimiento. De la figura puedes observar lo siguiente. Mira, tú tienes este punto 3.4 y tengo el ángulo alfa que va en sentido antihorario, pero yo lo puedo expresar como menos alfa multiplicándolo por menos, ¿cierto? Sería menos alfa mirando en ese sentido horario. Y como acá la abscisa es positiva y la ordenada viene a ser negativa, entonces el punto se pone, es como un punto reflexivo para acá. Sería el punto 4, punto y coma menos 3. Entonces ya tengo el punto. Eso vendría a ser la X, eso vendría a ser la Y. ¿Y la R cuánto vendría a ser en ese caso? La R vendría a ser 4 y 3, vendría a ser 5. Porque 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, todo raíz cuadrada, me sale 25. Raíz cuadrada de 25 es 5 el radio vector. Ok, entonces nosotros podemos encontrar que la cosecante de menos alfa, recuerda, cosecante menos alfa, cuando es la cosecante es negativo, significa que sale el menos. Y es por ese motivo menos izquierda, menos derecha, se cancela y al final la cosecante de alfa, ¿cuánto vale? Vale 5 tercios. Y con eso ya estamos terminando ese problema. Entonces ya tenemos que la cosecante de alfa vale 5 tercios. Lo reemplazo en la ecuación que me brinda. Sería, acá también podemos reducir, mira, el 150 es igual a 180 menos 30. El 225 es 180 más 45. Entonces, con eso podemos reducir al primer cuadrante. Cuando trabajo con 180 se mantiene la misma razón y conservo el ángulo. Ok. Cosecante de alfa, ¿cuánto es? 5 tercios. Está reemplazado acá. Solamente de la imagen le hemos sacado. Esto viene a ser tal cual. El seno de 180 se mantiene la misma razón que es el seno y me quedo con el ángulo 30.
¿Por qué? Porque 180 menos 30 pertenece a qué? Al segundo cuadrante. Y el seno en el segundo cuadrante es positivo. Así que queda como seno de 30. Por acá, tangente de 180 más 45. ¿Eso pertenece a qué cuadrante? Vendría a ser ¿a qué cuadrante pertenece? Al tercer cuadrante. Por tal motivo viene a ser la tangente con el 45. Pero fácil, muchachos. Tú ya conoces el seno de 30, un medio. Tangente de 45, 1. Entonces resuelves con esos mismos datos. La distancia de OP, ¿cuánto te vale? ¿Cuánto vas a gastar? 2,5 litros. Pero a mí me piden la distancia OQ. La distancia OQ es el doble de OP. Si la distancia de OQ es lo que me están pidiendo, y yo he hallado de OP que es 2,5, ¿cuánto valía todo eso en litros que se gastan por toda esa distancia? Sería 2,5 por 2. Entonces, por lo tanto, para recorrer el tramo OQ que me pide el problema es el doble. 2,5 por 2 son 5 litros de gasolina que estarías gastando para resolver ese problema número 8. Todas consultas, jóvenes, creo que ya es hora de su receso. Me comunican, por favor. Si quedó claro, entonces, por mi parte, estaríamos dando por finalizado esta semana número 3. Muchas gracias por su atención. Que tengan buen día. Ahora voy a compartir este material, ¿ya?